la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. La palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida presenta el Evangelio de hoy, lunes 23 de marzo de 2026. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús por su parte se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La narración que nos presenta el Evangelio de hoy es muy emblemática. Mucha gente, muchos cristianos conocen esta narración de la mujer adúltera. Y quizá cuando escuchamos hablar, como hoy, en el Evangelio de la mujer adúltera, pensamos inmediatamente en que era una tremenda pecadora. ¿Por qué no pensamos más bien en lo que hizo Jesús? ¿Por qué no pensamos más bien en la misericordia de Dios, que es lo que realmente nos enseña el Evangelio? En la mujer adúltera estamos representados todos los cristianos en el mundo que, aunque no cometamos adulterio sexual, cometemos adulterio de fe, adulteramos la fe. Y por eso hay que darle gracias al Señor, porque en el Evangelio de hoy, Él, en la persona de la mujer adúltera, nos quiere perdonar a todos si nos acercamos a Él y, arrepentidos de corazón, le pedimos perdón de nuestros pecados, hacemos el propósito de enmienda, hacemos la penitencia, el desagravio correspondiente y nos comprometemos a convertirnos, a cambiar de vida. Esta mujer era adúltera, no sabemos las razones por las que cayó en el adulterio. Y resulta que a ella la señalaban todos, especialmente esos hombres judíos, jóvenes y viejos, que la llevaron arriada a los pies de Jesús y querían que Jesús se pusiera de parte de ellos para aplicar la ley de Moisés con respecto a las adúlteras. Pero Jesús les da un frenazo y les dice: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Aquel que no tenga pecado. Eso nos pasa hoy también a nosotros, que aún sabiendo que tenemos pecados terribles y grandes, nos empeñamos en verle el pecado al otro y no empezamos por ver el pecado de nuestra propia vida y empezar por ver cómo hacemos para solucionar esa situación de pecado en la que hemos caído, sea por lo que sea que hayamos caído. Entonces Jesús nos da la respuesta misericordiosa ante los acusadores de los semejantes, del prójimo, de las otras personas. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra.
que haga justicia según la ley de Moisés. Dice la palabra, más adelante escuchamos que se fueron retirando uno por uno hasta los más viejos. Se fueron retirando. ¿Por qué? Porque cayeron en cuenta que cada uno de ellos, de alguna u otra manera, tenían algún pecado que también les impedía recibir la misericordia de Dios porque no querían arrepentirse de ese pecado. Jesús, que conoce lo profundo del corazón, sabe que esta mujer no estaba en adulterio porque le daba la gana, por simple placer, sino que había situaciones que la habían obligado a caer en ese pecado, y cuando la conciencia reclama el pecado, la persona sabe que tiene que salir de ese pecado. Jesús la ayudó a salir de ese pecado con el perdón. Al final del Evangelio dice, y lo dice de manera clara, tampoco yo te condeno. Vete en adelante, no vuelvas a pecar. Porque Jesús preguntó en el versículo 10, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que vinieron a apedrearte según la ley de Moisés por tu adulterio? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Y aquí está la respuesta que muchos de nosotros habíamos estado esperando con respecto a la vida de pecado que podemos estar llevando o pudiéramos estar llevando. La respuesta es la misericordia de Dios. La respuesta es la misericordia de Dios. Si reconocemos nuestro pecado, si nos arrepentimos de nuestro pecado, si pedimos perdón, si nos confesamos, si tomamos la firme decisión de convertirnos, de salir del pecado, entonces viene el perdón. Y cuando viene el perdón, viene la gracia. Y cuando viene la gracia de Dios, comienza una vida nueva en cada uno de nosotros, que fue lo que comenzó en la mujer adúltera a partir de ese momento, una vida nueva. Ya la gente no la podía ver como la adúltera, porque Dios le había perdonado el pecado. El único que puede perdonar los pecados es Dios, y le había perdonado ese pecado, y por eso le dice, vete, y en adelante no vuelvas a pecar. En esto el Señor es claro. Jesús es claro en todo, pero especialmente con este asunto del pecado. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. No te está permitido volver a pecar. Pero ¿por qué será que nosotros, aún después de haber sido perdonados por Jesús, volvemos a pecar? Porque no tomamos en serio las cosas de Dios. Porque la mayoría de las veces no tomamos en cuenta las cosas de Dios y por eso volvemos a pecar. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Espíritu Santo hoy? Que nos ayude de nuevo para que nosotros no sigamos comportándonos así, que no tomamos en serio las cosas de Dios. Por eso Jesús le dice a la mujer, y a través de la mujer nos dice a nosotros también, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Yo no te condeno. ¿Te has arrepentido? Te he perdonado. Yo no te condeno. Eres libre de tu pecado, pero no vuelvas a pecar. ¿Y cómo hago para no volver a pecar? Pues tienes que regirte por el Evangelio. Tienes que orar. Tienes que invocar al Espíritu Santo para que en medio de las situaciones, en las tentaciones que se presenten, tú sepas decirle al demonio que se aparte, porque en tu vida no tiene chance ni va a tener chance, porque tu vida, tu corazón es de Cristo. Yo creo que quedó bastante claro el tema de reflexión del Evangelio de hoy. Quedó claro que Jesús siempre perdona al pecador que se arrepiente. Quedó claro que Jesús quiere que el que es perdonado lleve una vida libre de pecado. Quedó claro que nosotros tenemos que vivir en conversión. Quedó claro que nosotros tenemos que vivir según Jesús nos dice en el Evangelio, que nosotros tenemos que vivir según la palabra de Dios. Si nosotros vivimos según la palabra de Dios, les aseguro que difícilmente vamos a caer en pecado.
y no solamente caer en pecado, sino que difícilmente nos vamos a quedar viviendo en pecado. Entonces, que el Espíritu Santo rompa en nosotros todas las cadenas del pecado y que los que conscientes de su situación de pecado quieran arrepentirse hoy, se levanten por la misericordia de Jesús, se acerquen a Jesús a través de los sacramentos en esta Cuaresma a pedir perdón y a convertirse de verdad. Y empezar una lucha fuerte, con poder, en el nombre de Jesús, contra el pecado que nos acecha diariamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar